Jornada de recreación histórica, Zamora tardoantigua y suevo-visigoda. Aceñas de Cabañales, Zamora, 30 de agosto del 2025. Bueno, pues yo soy Juan Manegrillo y pertenezco al grupo Gempa Ética. Y yo me dedico principalmente a la cocina y a la gastronomía romana. Todo el estudio que he hecho está basado en fuentes historiográficas y arqueológicas de diferentes yacimientos y de diferentes estudios que han hecho historiadores reputados de universidades, y baso todos mis estudios en fuentes que sean fiables 100%. Todos los elementos que hay en mi cocina siempre trato de sacarlos de algún encuentro que se haya hecho en un yacimiento, algo que hay en un museo, lo tengo datado, fechado y encontrado. Y bueno, en la gastronomía romana puede parecer así como que es muy desconocida y tal, pero quizá porque no sabemos tanto de ella como nos gustaría, pero es muy amplia, muy extensa y muy interesante. Además es muy interesante ver el paralelismo que hay entre la cocina actual y la cocina romana, porque hay mucho de la base de la dieta mediterránea que nace ahí, sobre todo el gusto por el aceite de oliva o la aceituna, algunas cosas que nosotros pensamos que son muy modernas, que nos las ponen hoy día en algunos bares, podemos pensar que son muy interesantes gastronómicamente porque parece como una invención, pero vienen de allí. Tan sencillo como cuando te pongan una mojama en un restaurante, pues piensa que esa mojama, por ejemplo en Baelo Claudia, la importaban a todo el imperio. Todas las cosas que he hecho hoy en la recreación han sido platos basados en libros, en fuentes escritas que tenemos de la antigua Roma. Y bueno, espero que disfrutéis mucho cuando podáis ver las diferentes imágenes y los diferentes vídeos que se van a hacer al respecto. Hola, buenas tardes. Soy Frank Gil del grupo Gens Bética, dentro del cual tenemos una sección militar que se llama Notitia Vexilatio, que englobaría la explicación de lo que es un soldado romano del siglo IV después de Cristo, con la gran diferencia que podríamos comprobar con respecto a soldados del siglo anterior. Dentro de la dinámica que tenemos de reproducir fielmente toda la arqueología y toda la documentación que tenemos disponible, tenemos una especie de sección un poco más lúdica o infantil, si se me permite, donde intentaríamos explicar, por ejemplo, en este caso, las diferencias que existiría entre un soldado romano de nuestra época y el típico legionario romano que todo el mundo conoce a través de las películas de Hollywood. Creemos que este sistema puede acercar más al público menos interesado en los datos detallados o en el mundo académico, para que le parezca interesante, y dentro de ese sistema luego indague más respecto a una información más completa. Conforme a ello, se ha elaborado este pequeño libro, donde sería un resumen del ejército tardorromano del siglo IV, ilustrado con divertidas caricaturas muy sencillas, con una breve explicación que se correspondería al capítulo en cada caso. En este sentido, lo que vemos sería que, usando las reproducciones de la documentación y los registros arqueológicos, ilustraríamos cómo sería el ejército romano en esa época. Estaría apoyado por una bibliografía donde está basado todo, para llegar al máximo rigor al público con estas divertidas caricaturas. Somos un grupo de recreación histórica de tardoantigua. Llevamos en funcionamiento 2 años y bueno, tratamos diferentes temas, tanto de la vida militar como del mundo civil. Mi compañero Fran, bueno, pues ha explicado un poco pues, el ámbito de estudio militar, equipamiento, armamento, funcionamiento del ejército tardoantiguo.
Los ámbitos más importantes que estudiamos es la religión, tanto el mundo pagano como el cristianismo. En primer lugar, en el ámbito pagano, nuestra investigación se ha ceñido al culto a Isis. Ahora mismo en nuestro stand no tenemos ningún elemento, pero hacemos recreación sobre el proceso de una iniciación del culto a Isis basado en el Ano de Oro Apuleyo que es del siglo III. Pero ese proceso de iniciación muy posiblemente continuaría en los siglos III y IV. Este ritual pues iría era un culto mistérico, se extendió por todo el Imperio Romano y la diosa Isis, procedente de Egipto, prometía la vida después de la muerte. Bien, otras religiones mistéricas pues se difundieron en época tardoantigua, como por ejemplo el culto a Mitra o el culto a Cibeles. En relación también el cristianismo cogió un papel bastante importante porque también prometía esa vida después de la muerte, y aparte era una religión bastante democratizada, porque para el cristianismo todas las clases sociales eran iguales, todas las personas, hombres, mujeres, niños, y da igual su clase social, a diferencia de los cultos paganos tradicionales. Bien, otro ámbito en el que nosotros trabajamos es pues, el tema de la cerámica. Esto es Terra Sigillata africana, era la cerámica más popular de la tardoantigüedad a partir de la crisis del siglo III. La Terra Sigillata en general del siglo I era la vajilla de mesa muy cara. Empezaron las producciones en Italia, Terra Sigillata itálica, luego en España. Y a partir del siglo III pues, se popularizan las africanas porque son mucho más baratas, pero de peor calidad. Tienen un barniz anaranjado, que lo diferencia del rojizo de las producciones anteriores. Podría estar decorada con motivos geométricos, vegetales, a moldes o a estampillas. También, en la vajilla también había bronces, como estos platos de aquí. Esta que tiene los pies de león también están documentados. Y bueno, también tenemos este ungüentario, esta pequeña cantimplora, que es bastante particular porque esto era el souvenir de la época. En el mundo cristiano, los peregrinos iban a los lugares populares en Tierra Santa, como por ejemplo el río Jordán, o algunas basílicas muy famosas, y se llevaban el agua bendita o el óleo sagrado, y se lo llevaban pues a su casa y era el souvenir, ¿vale? Tenemos documentado este tipo de cerámica, aparte de la arqueología, gracias a fuentes como las cartas de Egeria, que fue una peregrina de una asceta de Galicia que escribió una serie de cartas a su familia en su viaje a Tierra Santa, y ella pues explica todos los rituales de la Semana Santa en Jerusalén, y aparte pues va visitando todos los espacios famosos de la Biblia, como el Monte Sinaí, hace la ruta de los judíos de la liberación de Egipto, etcétera. Bueno, otro ámbito que también nosotros estudiamos pues son los soportes de escritura, la caligrafía. El soporte más popular era el papiro, como este de aquí, pero a partir del siglo II-III pues ya empieza a usarse el pergamino. Y tenemos una reproducción de lo que podría ser el pergamino, que viene pues, de la piel de un tipo de animal, sobre todo pues, el cerdo. Aquí tenemos un tintero que se rellenaría de tinta y se usaría un cáñamo o un punzón para la hora de escribir. Después la vestimenta femenina, a partir del siglo III se pone de moda la dalmática, que es una túnica cerrada, cosida y mucho más, virtuosa para las señoras aristócratas, que debido a que al crecimiento o la difusión del cristianismo, pues ya querían ir más de una manera mucho más modesta. Las decoraban con unas franjas geométricas decorativas, o podían ser también con motivos vegetales, y algunas incluso bordadas con hilo de oro.
Bien, las señoras también se cubrían con un velo, o sea, pala, que podría ser pues, de lino o de gasa, tanto de seda como de algodón, que eran materiales muy caros. El algodón era un tipo un tipo de tejido que era muy caro, igual que la seda, no era popular. Los tejidos populares eran el lino y el algodón. También es muy interesante hablar del maquillaje, porque el maquillaje, bueno, desde hasta hace 50 años las mujeres se pintaban la piel muy blanquita, porque aquellas que tenían la piel mucho más blanca eran aquellas que no trabajaban en el campo. Entonces el aristo era un símbolo de poder, de poder social, exacto, de poder adquisitivo. Bien, usaban carbonato de plomo, albayalde, y claro, a largo plazo pues era perjudicial, incluso tóxico. Eso se usaba hasta hace relativamente poco. Luego usaban el col, que es antimonio, o incluso carbón machacado mezclado con aceite, y lo usaban para protegerse los ojos y para evitar enfermedades oculares. Ya se usaba en el Antiguo Egipto, pero los romanos lo siguieron usando. Luego también las sombras de ojos podían ser, sobre todo los colores más populares era el verde y el azul. El verde era la malaquita y el azul era la turquesa machacada, y le ponían mica para que los polvos tuvieran mucho brillo, es decir, el brilli de la época. También el carmín usaban cochinitas aplastadas, que era de donde procedía el carmín. Buenas tardes o buenas tardes. Soy José Martín, soy miembro de la Gens Baética y este es mi primer año aquí en Zamora, el segundo evento, y la verdad es que muy contento, me lo estoy pasando genial. Estamos enseñando, ha venido un público estupendo, estamos enseñando mucho de nuestra época que estamos recreando, romanos del siglo IV después de Cristo, y la verdad es que genial. Ahora a las 7 va a haber una explicación textil en media horita y vamos a explicar básicamente la diferencia entre los suevos y visigodos, cómo vestían y cómo vestía un romano del siglo IV después de Cristo. Que como podéis ver, mi compañera Patria antes ha explicado la prenda femenina, yo he visto una prenda masculina que se llama manicata. Son mangas mucho más cortas, pero también decoradas, tanto con motivos geométricos como pueden ser vegetales también, y también se lleva, como me podéis ver a mí o a los compañeros que están detrás, una serie de adornos aquí en los hombros o incluso también la parte baja de la manicata. Se llaman orbiculi si son redondos o tabulares si son cuadrados. Y si queréis saber más, pues estamos aquí todavía. Pues soy Rosalía Garrido de Gens Baética y bueno, la verdad es que yo estando en este grupo de recreación que es relativamente nuevo, yo lo que he encontrado con otros grupos es una gran hermandad, como mucha conexión entre todos, nos hablamos, nos explicamos unos con otros y tal, y la verdad es que yo siempre que hay una recreación, siempre voy. Y estoy aquí, un ejemplo de lo que sería la gastronomía dentro del siglo III de la época romana. Como puede ver, tenemos y diferentes tipos de queso, y aquí explicamos las maneras que tenían de cocinar y su estilo, con diferentes tipos de especies, aceite, vinagre, miel, hortalizas y diferentes asuntos.